Muy bien, queridos hermanos, hoy día seguimos con el estudio, bueno, el curso, cómo estudiar la Biblia. Hoy día 20 de febrero del 2024. Vamos a orar un momentito. Señor, gracias por el estudio de tu palabra, por cosas tan excelsas, incomprensibles, maravillosas que tú has preparado para los que te aman, Señor, y lo entendemos, lo recibimos a través de tu palabra. Enséñanos en ella con sabiduría tuya y comprender cuán grande es tu propósito, Señor, para con nosotros. Gracias, en el nombre del Señor Jesús te damos. Amén. Muy bien, entonces hemos... buenas noches, hermano. Pase, pase, pase. Eso sí. Vamos a repasar, pero de manera muy breve, lo que vimos el domingo anterior, ¿no? Perdón, el domingo, el martes. Hermano, usted no tiene, creo, el manual, ¿no? Sí, pero la segunda parte. Parte 2 de 2, ya. Repasamos, pero de manera muy rápida, lo que vimos el martes anterior. Cómo marchó el, trazando el reino espiritual de Dios a través de la Biblia, ¿no? En primer lugar, fue controlado originalmente por Lucero. Ese era su nombre original, Lucero, que vino a ser Satanás. Originalmente fue controlado por él. Después de la caída de Lucero, su caída en pecado, fue comisionado este reino de Dios a Adán, cuando Dios lo puso, ¿no? Sin pecado en el mundo, Adán. En tercer lugar, Adán perdió el reino a causa del pecado, perdió Adán este reino. Y hay una cosa, después de que Adán perdió el reino de Dios, desapareció completamente del mundo este reino. Hasta miles de años después, en realidad, hasta la venida de Cristo al mundo, recién el Señor Jesús trajo consigo nuevamente el reino de Dios. O sea, desde Adán, cuando pecó, hasta Cristo Jesús, ya no vuelve a aparecer el reino de Dios. ¿Eh? Eso vamos a ponerlo aquí para recordarlo bien. Desde que, ay, perdón, desde que Adán pecó, el reino de Dios desapareció del mundo. El reino de Dios desapareció del mundo. ¿Hasta qué momento? Hasta la venida del Señor Jesús. Desapareció el reino de Dios del mundo hasta la venida del Señor Jesús. Y ahí recién el Señor Jesús trajo consigo nuevamente el reino espiritual, el reino de Dios. Y el Señor Jesús ofreció este reino a los judíos en su primera venida. Bueno, él ofreció ambos reinos, ¿no? ¿Cómo son llamados ambos reinos, hermana Leonor? Pero más exactamente, ¿cómo se llama? No, pero su nombre no es el reino celestial. ¿Cómo se llama? Reino de los cielos, reino de los cielos. Y el otro, el reino de Dios. ¿Ya? Ese es un nombre exacto, porque en el libro de Mateo se repite muchas veces esas palabras, el reino de los cielos. Sí, el reino de los cielos es terrenal y tiene que ver con Israel directamente, el reino de los cielos. Material, terrenal. ¿Ah? ¿Cómo? No, no, el reino de los cielos no se perdió. Ahorita vamos a ver eso. Pero primero estamos trazando
el reino de Dios a lo largo de los siglos, ¿no? Desde que Adán pecó, el reino espiritual, el reino de Dios, desapareció del mundo hasta la venida de Cristo. Ahí recién. Ahora, acuérdense que los judíos en el pacto antiguo también fueron salvos, ¿no es cierto? También los santos del Antiguo Testamento, hay millones de ellos que son salvos, ¿no? Y ya están con el Señor, pero no estaban bajo el reino de Dios, ¿ve? Hay una diferencia. Estaban bajo el reino de los cielos, no, no bajo el reino de Dios, ¿ok? Como decimos, ¿no? Ambos son manifestaciones diferentes de un solo reino, porque recordemos, el rey es uno solo. ¿Sí, hermano? Sí. Allá, ¿hacia dónde va? Todo depende si puso su fe en Cristo, todo depende de eso, ¿eh? Si el judío puso su fe en Cristo, pues está con el Señor, ¿no? Va con el Señor. Pero si no ha puesto su fe en Cristo, pues no hay vuelta que darle, ¿no? Es como cualquier persona que va a la condenación, por más que sea judío. Ahora, en el Antiguo Testamento, por eso es bien importante entender esa diferencia. El tiempo del Antiguo Testamento era bien diferente del tiempo de la iglesia que es ahora. ¿Cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo? Esa es una pregunta bien interesante. Si los judíos no estaban bajo el reino de Dios, porque el reino de Dios no apareció hasta que Cristo vino al mundo, ¿no? Pregunta importante, si los judíos no estaban bajo el reino de Dios, que es espiritual, entonces, ¿cómo fueron salvos ellos? ¿Mm? Por fe, por la fe en Cristo. Ahora, todavía no había sido manifestado Cristo completamente a ellos, era nomás algo que veían ellos al futuro, no lo entendían completamente, pero recordemos, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Por la ley? No, por la fe. Y a pesar de que Dios trajo la ley por Moisés a su pueblo y el requisito de salvación estaba dado, guardar la ley, ni una sola persona cumplió la ley. Por lo tanto, ni ellos tampoco, ni los judíos fueron salvos por la ley. Siempre ha sido por la fe. ¿Eh? Esa es, esa es la conclusión con toda certeza. La ley no le salvó ni a los judíos ni a los gentiles. Entonces fueron salvos también por la fe en Cristo. Si bien es cierto que ellos miraban al futuro, ¿no? Y así ha trabajado Dios de esa manera. Entonces, ¿cómo siguió? El reino de Dios fue ofrecido a los judíos, a la nación de Israel, en su primera venida, junto con el reino de los cielos. Ambos reinos juntos el Señor les ofreció, pero ellos lo rechazaron, ¿no? Rechazaron ambos reinos. Y debido a su rechazo, entonces el reino de Dios fue dado a los gentiles, es decir, con el nacimiento de la iglesia, por el rechazo de Israel. El reino de Dios, que es la iglesia, entonces corrió hacia el mundo de los gentiles. Ahora, si el reino de Dios está en manos casi completamente de los gentiles, la puerta del reino de Dios está cerrada a los judíos. No, no está cerrada para ellos. Cualquier judío puede ser parte del reino de Dios, o sea, de la iglesia. La puerta está muy abierta para ellos, todo aquel que cree en Cristo, incluyendo a los judíos. El problema no es que ellos no tengan la puerta abierta, el problema es su incredulidad. Esa es la razón, ¿no? Muy bien, entonces el reino de Dios, sí, 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 ajá, sí, igual. Desde la venida del Espíritu Santo al mundo en Pentecostés, a partir de allí, toda persona que pone su fe en Cristo, automáticamente en él se produce el nuevo nacimiento. Y los judíos también. Cualquier judío que se convierte a Cristo el día de hoy, automáticamente entra a ser parte de la iglesia, aunque él no lo sepa.
Por creer en Cristo ya es parte de la iglesia, ¿no? Y ha nacido de nuevo también. Pero eso no sucedía en el Antiguo Testamento. Recuerden, no hay mención de un nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que hemos visto el pasaje de Juan el Bautista? El Señor dice, de cierto os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor que él, que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujeres, no entre los nacidos del Espíritu Santo, sino entre los nacidos de mujeres, que son el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Entre ellos, él es el mayor, dice Juan el Bautista, es el mayor de todos los del régimen antiguo de Israel. ¿Eh? Y luego añade el Señor Jesús, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño que pertenece a la gracia, al tiempo de la iglesia, es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque el creyente del tiempo de la iglesia es morada del Espíritu Santo. Por eso, esa es la diferencia. Recordemos, ¿no? Que entonces en el Antiguo Testamento, los que creían, los que eran parte del pueblo de Dios, o sea, los judíos, no fueron ellos morada del Espíritu Santo. A ver, todos tienen en silencio su celular, ¿no es cierto? Y el mío, no sé qué pasó, debe estar en mi oficina. Em, Viendo esa diferencia, hermanos, entre el tiempo antiguo y el tiempo de la gracia que es ahora, ¿no? Sí, hay clandestinos, son semiclandestinos, son las iglesias en Israel, ¿ah? En la tierra, son semiclandestinos. ¿Por qué? Supuestamente, según la ley, pueden tener libertad de culto, pero el odio contra Cristo es tan grande que no cumplen esa ley de libertad de culto. Entonces, no los matan, pero les prohíben. Por ejemplo, si unos cristianos salen a la calle a predicar, no, prohibido, prohibido, prohibidísimo, no les dejan, pues, ¿no? Ahora, yo no sé si está permitido solamente, creo que es dentro de los salones. Creo que tampoco está permitido que difundan su fe ellos solamente privadamente. Es una ley bien ambigua, que como es un país democrático, no es como los países árabes totalitarios, es un país democrático, entonces se supone que tienen libertad de culto, ¿no? Y en teoría dan libertad de culto, pero en la práctica quieren perseguir a cualquier cristiano. Por ejemplo, cuando hacen una visita, miren, vienen turistas del mundo entero a Israel, ¿no? Viene un grupo de 30 turistas, por ejemplo, que no sean evangélicos, ¿ah? Pueden ser católicos, digamos. Y los turistas entran a visitar el Muro de los Lamentos, esos lugares, ¿no? Lugares santos de Israel. Si alguno de esos turistas menciona solamente menciona el nombre de Cristo, el guía turístico se enoja muchísimo, se enoja y le dice, por favor, acá usted nunca va a mencionar ese nombre, el nombre de Cristo. Y están en la tierra santa de donde estuvo Jesús. El turista jamás puede decir Jesús el Salvador. Entonces, en los términos prácticos, el odio contra el nombre de Cristo, aunque en la ley tiene libertad de culto, ¿no? Así está la situación ahí. Las iglesias, sí hay iglesias evangélicas, medio clandestinas, que se reúnan a puerta cerrada y cosas así, esa es la idea, ¿no? Pero sí, en la ley se permite, ¿no? Pero en la calle ya no le dejan. Entonces, ¿qué libertad es esa, no? Y bueno, sí, pues sí, claro, claro, sí, 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 sí. Nosotros oramos por Israel, ¿no? Y tratamos de apoyar a la hermana Sharon Cuevas, porque para ellos también, la Biblia dice al judío primeramente y también al griego, pero nunca podemos olvidar que la Biblia dice que el plan de Dios es para el judío primeramente y también para el griego, los gentiles, ¿no?
Lo que pasa es que en este momento ellos están en un rincón de oscuridad. Dios los ha colocado en un rincón de oscuridad a causa justamente de su desobediencia y de su incredulidad. Dios los ha dejado allí. Entonces Dios ha dicho, bueno, ¿quieren ustedes endurecer su corazón? Pues ahí quédense, sin conocer a Cristo, llenos de tinieblas en su incredulidad. Ahí los ha dejado Dios hasta que se conviertan al Señor, ¿no? Recién hasta que se conviertan a Cristo. ¿Cuándo se van a convertir a Cristo? Vamos a ver, hermano Mario, ¿cómo será la conversión de Israel? Ajá, unánimemente eso, ¿no? ¿En qué momento? Eso, cuando vengan las nubes, no en el arrebatamiento de la iglesia, no. ¿En qué momento será la conversión de Israel, hermana Leonor? Eso, terminando la tribulación, ¿no? En realidad en el último día de la tribulación. Los ejércitos mundiales con el anticristo rodearán a Jerusalén para aniquilarlos de la faz de la tierra a todos los judíos. Y ahí, en ese momento, ellos al punto de la muerte, los judíos verán al Señor Jesús que baja y les defiende. Y allí se convertirán de golpe, ¿no? Bien interesante eso. Bueno, entonces decíamos, el reino de Dios fue trasladado a los gentiles debido al rechazo de Israel. Luego, cuando venga el rapto de la iglesia, el reino de Dios desaparecerá de la tierra, porque el reino de Dios es la iglesia. Entonces la iglesia se habrá ido, el Espíritu Santo habrá dejado el mundo junto con la iglesia. ¿Ve? ¿Y qué régimen será el tiempo de los 7 años de la tribulación? ¿Cómo será ese tiempo? ¿Recuerdan? Ya habíamos visto también eso. ¿Habrá convertidos, nuevos convertidos a Cristo en los 7 años de tribulación? Sí habrá, muchos, muchos millones, pero a precio de muerte, a precio de persecución, a precio de muerte. Sí, 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 sí. Mucho se ha hablado sobre que estos 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel, mucho se ha hablado sobre eso porque se piensa que ellos serán los misioneros del Evangelio en el mundo entero, estos 144.000, ¿no? Recordemos una cosa, que los judíos están esparcidos en el mundo entero, saben hablar los idiomas de casi todos los países del mundo. Y eso, mire, eso favorece que ellos sean misioneros del Evangelio al mundo entero. Entonces, muchos comentaristas han pensado eso, que ellos serán misioneros del Evangelio en el tiempo de la tribulación. Ya siento, pero son 12.000 de cada tribu de Israel, lo cual indica que las 12 tribus han de ser restauradas. ¿Cuántas tribus hay el día de hoy en el territorio de Israel? Una sola tribu, la tribu de Judá, una. Y en realidad eran dos, Judá más Benjamín, pero Benjamín como quedó muy pequeño y eso fue por castigo de Dios, que se quedaron diminutos la tribu de Benjamín. Y Benjamín se absorbió dentro de Judá, casi desapareció prácticamente al absorberse dentro de Judá. Y las otras 10 tribus, ¿qué pasó con las otras tribus, Fernando? ¿Qué pasó? Ajá, fueron llevados cautivos, ¿no? También por castigo de Dios, pero antes, ellos fueron llevados en cautiverio antes que la tribu de Judá. Entonces, al ir en cautiverio, llevados por los asirios, el imperio asirio se llevó cautivos a las 10 tribus del norte. ¿Cuál es el destino? Sí, perdón, de las 10 tribus. Nadie sabe qué pasó con las 10 tribus, nadie sabe. Lo único que sabemos es que Dios va a restaurarlas, porque dice la Biblia, 12.000 de esta tribu, 12.000 de esta tribu, 12.000 de esta tribu, ¿no? ¿Cómo las restaurará Dios? No sabemos. Hay una tribu que ya está siendo restaurada, es la tribu de Leví. En Etiopía
se han conservado, miren, durante 2000 años se han conservado, en realidad más de 2000 años, porque el cautiverio fue 700 años antes de Cristo, quiere decir, durante 2700 años, la tribu de Leví, una parte de ellos, sí se han conservado. Ellos durante miles de años han dicho, nosotros somos de Israel, nosotros somos la tribu de los sacerdotes, y muchos de ellos son de raza morena, o sea, son de Etiopía, judíos de Etiopía, y han vuelto a Israel. Entonces es la única tribu que ya como que se ha restaurado casi, ¿no? La tribu de Leví, que son los sacerdotes. Y miren cómo es Dios, porque ellos serán necesarios, serán indispensables los levitas para reedificar el templo y los servicios del templo. Entonces, Leví, la única que se está restaurando, porque han conservado su identidad y todo el tiempo han dicho, nosotros somos levitas de la nación de Israel y han regresado al territorio de Israel y es la única. Las otras 9 tribus, nadie sabe. Tampoco se sabe el destino del arca del pacto. Desapareció, nadie sabe dónde. En realidad, la idea es que Dios mismo hizo desaparecer el arca del pacto para que nadie lo adore. eh, Como fue que Dios hizo desaparecer el cuerpo de Moisés, ¿no? Para que nadie lo adore a Moisés. Algo así. Bueno, pero el templo de Israel será reedificado. ¿En qué momento? Tal vez antes de la tribulación, tal vez. O tal vez al inicio de la tribulación, eso ya no sabemos. Uy, hermano, yo no, personalmente yo nunca quisiera ver con mis ojos la maldad, hasta el cielo llegará la maldad de esa gente. Sí, sí, justamente porque su maldad ha llegado hasta el colmo de Dios, Dios enviará castigo sobre castigo sobre castigo. Sí. Ajá. Y la base de todos sus pecados es el odio contra Dios, porque el anticristo encabezará el odio contra Dios. Y al odiar a Dios, toda clase de maldad se va a desatar, ¿no? Sí, es cierto, sí, 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 sí. Sí, pues Dios les enviará tor- tormento en su cuerpo a esta gente. Pero hay una cosa, ahí dice en Revelación, o sea, en Apocalipsis dice, que ni aun así, con semejantes dolores, ni aun así se arrepintieron, no dieron gloria a Dios, no pidieron perdón, no se arrepintieron, porque el resultado de ese sufrimiento tendría que ser el arrepentimiento, pero no, esta gente persistirán en sus pecados a pesar de los castigos terribles de Dios. Sí, sí, pues especialmente la segunda mitad. Por eso muchos le han llamado la primera mitad tribulación y la segunda mitad la gran tribulación, ¿no? ¿Sí, sí, Beto? Ah, sí, hoy de veras sí, 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 pues, ¿no? Sí, ni aún así buscaban a Dios, es cierto, sí, sí. Bueno, entonces les decía este punto importante, ¿no? En los 7 años de tribulación, no estará el Espíritu Santo en el mundo como está hoy día. ¿Cómo está hoy día, o sea, durante 2000 años, ¿no? De la iglesia? ¿Cómo está presente el Espíritu Santo en este mundo? Hermano Faustino, a ver usted qué dice. Eso, en cada uno de los creyentes. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento no fue así. El Espíritu Santo obraba, sí, no hay otra manera, ¿no? El Espíritu Santo tiene que obrar para que las personas conozcan a Dios. Y también en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba, pero no estaba presente el Espíritu Santo morando en los creyentes. Eso recién se inauguró la época del Espíritu Santo en el día de Pentecostés.
ahí recién. Sí, efectivamente, es decir, la puerta, ¿no? Porque una vez que el Espíritu Santo ha venido a vivir en el creyente, eso es eterno. No retrocede ese proceso, ha sido sellado y ese sello del Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo no va a quedarse en el creyente y luego se va a retirar. No, nunca puede suceder eso. Es eterno. Pero la puerta, digamos así, de la entrada del Espíritu Santo es la fe. Y es la única manera, ¿no? La fe en Cristo. No solo por fe, uno lo siente. Yo sentí una enorme diferencia cuando el Señor vino a mí, ¿no? Tenía 20 años de edad yo. No solamente por fe, porque uno puede sentir su obra en el corazón. Uno puede sentirlo palpablemente, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y claro, es por fe, pero también, digamos, además, el fruto del Espíritu Santo en mi vida, en el cambio de mi vida, ¿no? Eso. Al Espíritu Santo no lo vemos, pero lo que sí vemos es el cambio de la conducta de esta persona. Eso sí. El fruto es visible, ¿no? Sí, pues, sí, sí, de veras, sí, sí. Ya no va a estar el Espíritu Santo de la misma manera que ahora, viviendo en cada creyente, pero sí estará obrando, eso sí, Él obrará. Obrará en el mundo igual que lo hizo en el Antiguo Testamento, menos entrar a vivir en la persona del creyente, menos eso. ¿Eh? La iglesia, el tiempo de la iglesia es increíblemente privilegiada, hermanos, fíjense. Solamente la iglesia, o sea, estos 2000 años, solamente la iglesia es llamada la esposa de Cristo. Los creyentes que vendrán en la tribulación no serán parte de la esposa de Cristo. Tendrán vida eterna, tendrán salvación, sí, pero ellos no serán la esposa de Cristo. Los creyentes que vengan en el milenio también, ¿no?, tendrán la vida eterna, pero no serán parte de la esposa de Cristo, porque la única que es la esposa de Cristo es la iglesia. Y eso es muy importante de entenderlo, ¿no? El privilegio grande, increíble de la iglesia. Vayamos para recordar un momentito porque lo repetimos porque ustedes se olvidan, hermanos, se olvidan. Otra cosa que no repasan sus notas. Si no las repasan, no se acuerdan. Vayamos un ratito al libro de Cantares, ¿sí? Ahora cuando en el viaje de regreso vamos a traer más Biblias, bastante Biblias. Cantares, capítulo 6 creo, o 8. A ver, Cantares 6. Cantares, capítulo 6. Ahora, en este capítulo, a ver, les voy a hacer pensar, estudiar este capítulo, pero ya lo hemos estudiado y lo hemos estudiado más de una vez. Entonces, ya no tendría por qué explicarles de nuevo. Pero, ¿qué personajes están en el capítulo 6? Bueno, es un diálogo, ¿no? Y en el diálogo están principalmente, aunque también hay otros personajes, pero están principalmente Cristo Jesús como el esposo y la iglesia. Hasta luego, hermano. Y está la iglesia como la esposa. Es un diálogo. Y cuando llegamos al versículo 8, desde el 8 hasta 8 y 9. A ver, un ejercicio vamos a hacer.
examen, examen sin aviso. Ustedes me van a explicar esos dos versículos, el 8 y el 9. ¿Mm? Ah, claro. Vamos a leerlo, 8 y 9. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas 50. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las hijas y llamáronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Ahora yo no explico, ahora ustedes explíquenme a mí. Eso, los santos de otros tiempos, tanto del pasado como también del futuro. 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas 50. Quiere decir sin número, ¿no? Innumerables. Eso, la iglesia más una es entre todos los pueblos de Dios, los del tiempo antiguo y los del tiempo futuro, entre todos esos pueblos de Dios, una sola es la paloma mía, la iglesia. ¿Por qué es llamada paloma mía? Fernando, ¿por qué es llamada la iglesia la paloma mía? Sí, no sé, tú explícame, tú eres el maestro ahorita. ¿Usted qué dice, hermano Faustino? Eso, claro, el Espíritu Santo, es lo único. No hay otro significado de la paloma, no, no es la paz, nada de eso, es el Espíritu Santo, la paloma. Entonces, el Señor le llama, una es la paloma mía, porque ella es morada del Espíritu Santo, por esa razón. Mas una es la paloma mía. Los santos del Antiguo Testamento son parte del reino de Dios, del reino, bueno, del reino eterno de Dios, pero ellos no son parte de la iglesia, es llamada la paloma mía. La, oh, ya. Bueno, a ver, vamos a copiar aquí cómo son llamadas. A ver, ustedes díctenme. 60 son las reinas y 80 las concubinas. ¿Qué más? L- Las doncellas sin número. Pero también hay otro en el versículo 9. No, más, otras más. Versículo 9. Vieron las hijas, todas ellas. Ahora, ¿quién es quién? No, ya no sabemos más a fondo, pero posiblemente, miren, recuerden los mártires de la tribulación, ¿no? Reinarán con Cristo, dice, tal vez se refiera a los mártires de la tribulación, que son como campeones, así en la fidelidad al Señor, ¿no? Puede ser, ya no sabemos, pero las reinas, tal vez, los mártires de la tribulación, las concubinas, no sé, tal vez sea Israel. Es que lo que pasa es que esta es la figura de una boda.
Una boda, y en realidad eso es una boda eterna, es una celebración eterna. Sí, claro, la esposa es la paloma, está aparte de ellas, está, una es la paloma mía, hay otra palabra que se le designa. ¿Ah? Sí, sí, un ratito, claro. Claro, a las vírgenes, ¿no? Y pues sí, sí, estudiamos más a fondo, yo no he estudiado más a fondo eso, pero tal vez se pueda identificar, ¿no? Las doncellas. Sí, es que esta es una figura, mi hermana Leonor nos pregunta si esta es una, ¿cómo me dijiste, hermana? Todos juntos, sí. En la Biblia dice el día de la eternidad, ahora y en el día de la eternidad. No habrá noche, ¿se acuerdan? Dice, no habrá noche, será un solo día que nunca terminará. Entonces, en el cual esta es la figura de una boda. Recordemos que el tema de Cantares es el matrimonio. Estas son las invitadas a la boda. Son todas las invitadas, muchas, muchas. Las reinas, las concubinas, las doncellas, las hijas. Y en el versículo 9, ¿qué es lo que dice? Viéronla las hijas y llamaronla bienaventurada. ¿A quién? A la iglesia. Pero hay otro calificativo, no solamente se le llama la paloma, ¿qué más se le llama? A ver, ¿cómo se le dice? ¿Qué más a la iglesia? La perfecta mía, pero la iglesia no es perfecta. ¿Y esto cómo puede ser posible entonces? Que Dios le llame a su iglesia la perfecta mía. ¿Por qué? En Cristo, porque la iglesia ha sido justificada de sus pecados. Y la limpieza que Dios le ha dado a la iglesia es perfecta, no es a medias. Ajá, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nuestros pecados fueron lavados completamente, no una partecita de ellos. No como algunos piensan, ¿no? Más o menos la idea en algunas iglesias. El Señor Jesús lavó mis pecados desde el inicio de mi vida hasta el día que yo me convertí. Pero desde el día que yo me convertí en adelante, yo me hago cargo de mis pecados. Yo guardo los mandamientos de Dios, yo soy fiel al Señor. Por lo tanto, por mi fidelidad, por mi bondad, Dios me va a recompensar con la salvación. Y eso es, en realidad, eso es una herejía pensar así, ¿no? Es que no les instruyen bien, no entienden bien la Biblia. Ah, no, es perdedor, esos están en la calle, no saben nada los católicos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, sí. Ajá. No saben nada en absoluto, están en tinieblas, ¿no? Solamente cuando el Espíritu Santo nos hace entender. Miren, un hermano en Arequipa es el papá del pastor Luis Huerta. Ustedes saben, Luis Huerta es jovencito, ¿no? Él nació en el año 2000. Ahora va a cumplir 24 años este año. Pero es pastor así tan, bueno, tan joven. Su papá, el hijo, o sea, Luis Huerta, ya se había convertido al Señor, pero el papá todavía no. Y iba a la iglesia así, de vez en cuando, con un poquito de interés. Pero él dice cómo fue su conversión. Un día, escuchando la explicación de su hijo en la prédica, el Señor le iluminó, es por la fe. Y entonces él dijo, ya te entendí. O sea, pensó él, no, ya entendí, por fin entendí, es por la fe. Es solamente por la fe la salvación. Pero la persona tiene que a veces pasar un camino largo para entender una sola cosa. Aquí en tu salvación no tiene nada que ver tus buenas obras, es
únicamente por la fe en Cristo, ¿no? Bueno, y las personas, hasta que el Señor le ilumina su entendimiento, no le entienden. Vaya, sí, mm, así, ah, sí, sí. Hoy sí, la hermana Gregoria, sí, 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 la hermana Gregoria, sí, 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 allá, sí, ah, no, ahí está, sí, pues, sí, ujú, sí. Bueno, en realidad ya he tenido un montón de experiencias como esa. Te dicen, sí, 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 por fe, pero igualito, siguen pensando que es por las obras, siguen pensando. Y por eso es tan necesario, por eso cuántas veces me tomo el tiempo yo en la predicación de explicarlo otra vez, ¿no? Porque aún así algunos todavía no entienden, ¿no? Sí. Bueno, entonces estábamos examinando esto, hermanos, tan importante, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, los santos del milenio, los santos que vendrán después del milenio en la eternidad. ¿Cuál es cuál? Eso sí no sabemos. Tal vez puede identificarse estudiándolo más a fondo, pero eso es indudable, ¿no? Y todos ellos dicen, miren, versículo 9, viéronla las hijas a la iglesia, viéronla las hijas y llamaronla bienaventurada. Tú eres la única que se casa con el Salvador. Nosotras somos las invitadas al banquete de bodas, pero tú eres la que te casas. ¿Quién como tú, la privilegiada que contrae matrimonio con el Hijo de Dios? Y luego también dice, ¿no? Las reinas y las concubinas la alabaron. Y es un cuadro de la eternidad. Los santos de Dios de los otros tiempos a la iglesia, las reinas y las concubinas la alabaron a la iglesia. Porque no se repetirá, hermanos. Vendrá el día del arrebatamiento, terminará la era del Espíritu Santo con el arrebatamiento. Y luego no se repetirá ningún otro pueblo de Dios tal como la iglesia. Vendrán los creyentes de la tribulación y del milenio y de la eternidad, pero ellos solamente podrán decir quién como la iglesia. ¿Ve? ¿Se dan cuenta la diferencia de esta época y el privilegio absolutamente increíble que nosotros tenemos al estar en Cristo Jesús? ¿Se acuerdan que habíamos hablado también del milenio un poquito, ¿no? Repasamos otra vez, porque como se olvidan, entonces otra vez hay que repetirlo. La diferencia entre el tiempo de hoy y el tiempo del milenio. El día de hoy, o sea, toda la época de la iglesia, el mundo incrédulo conoce que hay un grupo pequeño que se llama los creyentes en Cristo, que viven de otra manera, aunque sea teóricamente, pero ellos saben, no, los creyentes son diferentes, y que son un pueblo separado del mundo incrédulo. Hay una separación entre los creyentes y el mundo lo sabe. Entonces, ¿cómo será en el tiempo del milenio? ¿Habrá esta diferencia entre un grupo pequeño creyente en Cristo y el resto del mundo? ¿Tú qué dices, Fernando? ¿Ah?
Así es, sí. O si no, alguien que quiera contestar. Sí, más bien, no tanto que no habrá creyentes, sino más bien que la congregación de Dios en el tiempo de la iglesia es un grupo pequeño, ¿no? En medio del mundo. Digamos un 3%, un 5% de toda la población son los únicos creyentes, la congregación del Señor. Por eso, esa es la pregunta que yo les hago, porque ya eso ya lo hemos estudiado antes. ¿Cuál será la diferencia entre el tiempo de ahora con el milenio? ¿Alguien recuerda? Eso, claro, claro, claro. Todo el mundo tendrá que seguir a Cristo, quiera o no quiera, pero no todos serán sinceros. Ajá, eso, esa es la diferencia. Eso ya no es el reino de Dios, es un reino físico que se llama el reino de los cielos. ¿Ve? Exactamente. Ahora, miren, Mateo 13, vayamos a Mateo capítulo 13. Allí están, no olvidemos que principalmente es en Mateo que se explica el reino de los cielos. Ese es el libro principal acerca de los reinos, acerca del reino de los cielos, o sea, Mateo, ¿no? Cuyo tema es Jesús, rey de los judíos. En el capítulo 13 hay 7 parábolas. Estas parábolas no son parábolas referentes a la iglesia, son parábolas referentes al reino de los cielos. ¿En qué momento será manifestado plenamente el reino de los cielos? ¿Tú qué dices, Fernando? ¿En qué momento será manifestado en su plenitud el reino de los cielos? Después de los 1000 años, dice Fernando. Mario, ¿tú qué dices? En el milenio. ¿Usted qué dice, hermano? En el milenio, claro, en el milenio. El milenio, por eso les mostraba la diferencia entre la época de ahora, donde la congregación de Dios es pequeña, y el milenio. Todo el mundo serán la congregación de Dios. Ya no habrá eso de que solamente unos poquitos tienen que seguir a Dios. No, el mundo entero tendrá que seguir los caminos de Dios. Y claro, muchos de ellos no serán sinceros. Tendrán que acatar las leyes del Señor Jesucristo, pero no de su corazón, sino porque están obligados a hacerlo. Y ese es el reino de los cielos. Por eso las parábolas de Mateo, por eso es que se aplican al reino de los cielos. Ustedes me van a ir dictando cuáles son las 7 parábolas. A ver, vayan, díganme las parábolas de Mateo 13. En primer lugar, el sembrador. Uno, la parábola del sembrador. Dos, no. ¿Ah, la qué? Todavía falta otra. El trigo y la cizaña. Esa es la segunda. El trigo y la cizaña. Luego, ¿cuál viene? No, 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 eso no está ahí, eso no. No, estamos en Mateo capítulo 13. Primero, el sembrador. Segundo, ¿cuál es? El trigo y la cizaña. Tercero, el grano de mostaza. Tercero, el grano de mostaza. Cuarta parábola, la levadura.
Quinta, ¿qué más? Eso, ¿no? Es la quinta. No, hay otra que es el tesoro escondido. El tesoro escondido. 5, el tesoro escondido. 6, ¿cuál es 6? La perla preciosa. 7, la red. Ahí está, ¿no? Muy bien. Estas parábolas se aplican directamente al reino de los cielos. No son parábolas del reino de Dios. O sea, no son parábolas de la iglesia, son parábolas del reino de los cielos. Es decir, se aplican directamente al tiempo del milenio, ¿eh? En el tiempo del milenio. Por eso les mostraba la diferencia. Muchos seguirán a Cristo porque tienen que hacerlo, quieran o no quieran, tienen que seguir a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que en Isaías, creo que es en Isaías, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar? La palabra de Dios será anunciada desde educación inicial, educación primaria, educación secundaria. En la universidad se enseñará la Biblia como base de la ciencia, como siempre ha sido. Lo que pasa es que el mundo no lo entiende, pero siempre ha sido la Biblia la base de la ciencia. Eso, ajá. Sí, los medios de comunicación, las noticias, la televisión, el internet, todo eso estará bajo la enseñanza de la Biblia el mundo entero. Por eso dice, ¿no? Como las aguas cubren la mar. Entonces el mundo entero será objeto de la enseñanza de la Biblia. Claro, por eso, sí, por eso. Y en todo lo vemos, miren, en el milenio, ¿no? 4 tipos de semillas. Primera semilla, el corazón duro, la tierra, el camino, la semilla en el camino. Segunda semilla, el corazón superficial, donde hay pedregales. Tercera, el corazón afanado, tan afanado que no le queda en su vida espacio para Dios, está afanado. El corazón duro, el corazón superficial, el corazón afanado. Pero el último es recién la buena tierra, el buen corazón, el corazón fructífero, el corazón fructífero. Y ese será el resultado de la palabra de Dios en el tiempo del milenio. ¿Qué más? El trigo y la cizaña, igual, ¿no? Dios tiene su fruto que es el trigo y viene el enemigo, ahí leemos, ¿no? Un enemigo ha hecho esto. Vino Satanás y siembra cizaña, que es casi igualita la cizaña que el trigo, tanto que pueden equivocarse. Entonces le preguntan, ¿la arrancamos la cizaña? Y él dice, no, déjenlo junto uno y otro, que hasta que el tiempo de la cosecha. Y cuando coseche, yo diré a los cosechadores, separen la cizaña en manojos para quemarla. Y luego dice, los segadores son los ángeles. Todo eso es referido al milenio, es decir, la contaminación, ¿no? Si bien es cierto que el Señor Jesús, como un rey perfecto, inundará la tierra de su palabra, aún así, este será el resultado. Y Dios no lo esconde. Este es el resultado de la palabra de Dios en el tiempo del milenio, o sea, en el reino de los cielos. En casi todos hay un resultado doble, ¿ve? 3 tipos de tierra no dan fruto, solamente uno. Aquí hay trigo, pero también hay cizaña, igualito, pero no es testigo de Jehová,
mormón, los de Ataucusi, los de la diosa madre, los adventistas del séptimo día, muy parecido y la gente no se da cuenta de la diferencia. Siempre el trigo y la cizaña. El grano de mostaza, que creció tanto, empezó chiquito, pero crece tanto. ¿Cuál es el problema con el grano de mostaza? ¿Cuál es el problema con el grano de mostaza, Fernando? Mm, O sea, crece mucho, ¿no? Y al crecer mucho, los aves hacen nidos en la... ¿Quiénes son las aves? Eso, ¿ve? Ahora sí te felicito, Fernando, ¿eh? Ya estás aprendiendo. Y así, ve, el grano de mostaza. Contaminación. Contaminación. Bueno, si bien es cierto que si solo una parte nomás es fructífera, la semilla. La, se- la, se- la tierra es el corazón de las personas. La tierra buena, la tierra superficial, la tierra dura, así, la tierra es el corazón de la gente. ¿Ve? En todos los casos hay contaminación, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza contaminado por los demonios, el reino de los cielos creciendo tanto en el tiempo del milenio, creciendo tanto que se contamina por los demonios. La levadura, contaminación, la levadura desde el Antiguo Testamento Dios indica en la Pascua sin levadura, panes sin levadura, porque la levadura simboliza el pecado. Un poquito de levadura contamina todo, un poquito de pecado mancha todo, ¿no? Contamina todo, un poquito de pecado. ¿Ve? Otra vez, contaminación en todos estos. Pero estas sí son diferentes. El tesoro escondido, un tesoro que un hombre encontró. Leamos esa del tesoro escondido. Mateo 13, versículo 44. También el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo. Ahora miren esa palabra, por eso es que la Biblia es tan exacta, fíjense. El tesoro escondido en un campo, porque en los versículos anteriores, escuchen, en las parábolas anteriores, cuando Jesús, porque Jesús interpreta algunas, no todas, pero Jesús dice, esto significa esto significa el otro. Y una de las cosas que el Señor Jesús dice es, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Y ahora dice, el tesoro escondido en un campo. Quiere decir, el campo es el mundo. Entonces, 44, ¿no? También el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo, el cual, hallado, el hombre lo encubre. Y de gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pero ¿qué hace el hombre que encuentra el tesoro? Lo esconde, lo encubre, lo deja guardado y encubierto. Ese es Israel. Van 2000 años que Israel está encubierto, guardado, escondido. Más adelante todavía se manifestará, pero por ahora Dios lo mantiene encubierto. El tesoro escondido en medio del mundo, porque el campo es el mundo, es Israel. Ahora, la perla preciosa, leemos a ver. Asimismo, 45. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué será esto, el significado en este caso? La perla preciosa. A ver si alguien se acuerda, porque eso también ya lo hemos estudiado. Como no repasan sus notas, ese es un buen ejercicio. Agarran sus notas y vuelvan a leer. Además, yo les dije, no escriban en hojas porque las hojas la tiran por cualquier lado. Para eso está su cuaderno del curso. Hermanos, cuando ustedes enseñen dentro de un tiempo, ustedes van a enseñar este mismo curso.
y para que enseñen van a tener que repasar, pero sin necesidad de que venga el futuro, por ahora tienen que repasar. Se han olvidado también de la perla. ¿Qué es la perla? La iglesia es la perla, ¿eh? Y ahí encontramos un detalle muy hermoso en cuanto a la perla. ¿Cuál es? ¿Ya se olvidaron? A ver si alguien se acuerda. Ah, no, eso no. Eso, ¿a través de qué se forma la perla? Ah, un granito de arena dentro de los moluscos, ¿no? En su cuerpo adentro. Claro, primero hay un granito de arena minúsculo, pero ¿cómo se forma la perla? Sí, la secreción. Se forma capa sobre capa, una capa, luego otra capa encima del material, no sé qué material será, una capa primero, otra encima, otra encima, otra encima, otra encima, otra capa encima, otra capa encima, hasta que la perla adquiere ya su tamaño, ¿no? Por eso es que el brillo de la perla es incomparable, es porque hay una capa encima de otra capa. No, no, no es de cualquier manera que se forma la perla y por eso es costosísima, es muy cara. El brillo que tiene es color blanco, ¿no? Resplandeciente. El brillo le viene de la formación de capa sobre capa. La iglesia, se han olvidado, ¿no? Se ha ido formando una generación desde el primer siglo, una generación de la iglesia, otra generación más, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, 30 años más, 50 años más, otra generación de creyentes, otra capa más, otra generación más. Eso es la perla, es la iglesia. Y después de 2000 años, capa sobre capa, generación tras generación de creyentes, se formó la perla completa. ¿Cómo es el Señor de haber creado la perla como un símbolo de la iglesia? Porque entonces la perla es la iglesia. Ahora, ¿por qué la perla está dentro de las otras parábolas que se refieren al reino de los cielos? No lo sé, hermanos. Yo no sé todas las cosas. Un día Dios nos dirá por qué, ¿no? Pero su significado es indudable. Israel y la iglesia. Y la red, ¿qué dice la red? Estamos en la última que es la red, versículo 47. También el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar coge de todas suertes. Ahora, la mar, ahí ustedes otra vez se van dando cuenta, hermanos. Cuando yo descubrí estos detalles increíbles, la exactitud de las palabras de la Biblia. Y eso yo no lo aprendí en el seminario bíblico, lo aprendí con el pastor Jeff Adams, que es el autor de este curso, Jeff Adams, que al Perú ha venido bastantes veces él. Bueno, la mar, ¿por qué la mar? Porque la mar son las multitudes, muchas aguas, y también la mar es las multitudes. Ahora en Génesis, en el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de las multitudes, incubando la vida. Dios se mueve en medio de la historia, quiere decir, nosotros no lo vemos, pero ahí está Dios moviéndose en los sucesos de la historia, que Dios los controla. ¿Por qué el Perú no cayó en el abismo del terrorismo de Abimael Guzmán? Dios no lo permitió. Fácilmente, ¿ah? Fácilmente. Un poco más ya los Senderos Luminosos hubiera tomado el poder en el Perú. Dios no lo permitió. Porque hasta ahora no han logrado aquellos que son enemigos de Dios, ¿por qué no han logrado hasta ahora que
la ley peruana reconozca matrimonio homosexual, porque Dios no lo ha permitido, por la oración de los creyentes, hermanos. Por eso es tan importante que oremos por nuestro país, ¿no? No es importante que sean 10.000 creyentes, lo importante es que los pocos que lo hacemos sigamos perseverando en oración, pidiendo a Dios por este país. Y Dios lo va a hacer. Yo estoy bien convencido que Dios hizo dos cosas en respuesta de la oración de los creyentes. El domingo les expliqué, no estaban todos ahí, pero les expliqué el domingo, ¿no? En 1989 ya habían pasado 9 años del terrorismo, desde el año 80. El Perú estaba yéndose a pique por el terrorismo. Llegó invitado por Pedro Ferreira, director de Radio del Pacífico, el dueño de Radio del Pacífico. Vino, él lo invitó a el hermano Pablo Finkenbinder, un mensaje a la conciencia, en la voz del hermano Pablo. Él vino y hicieron una campaña evangelística. Ya cuando él se estaba yendo ya de viaje, regresándose para su país, el hermano Pablo le dijo a Pedro Ferreira, hermano, ¿por qué no organizas en la radio que tienes un movimiento de oración? Mira cómo el Perú está yéndose al abismo. Un movimiento de oración para que Dios auxilie al Perú. Y el hermano Pedro Ferreira captó la idea. Inmediatamente él comenzó lo que se llamó Movimiento Nacional de Oración. Y a raíz de eso, miren, eso fue el 89. Yo estoy bien convencido de que Dios hizo dos cosas como respuesta de esas oraciones. Uno, cayó el terrorismo. En el año 92, cayó Abimael Guzmán. Y cuando ya Abimael Guzmán cayó, ya poquito a poco se vino abajo todo el terrorismo. Luego, el abismo de la crisis económica, ¿no? Terminó el gobierno de Alan García, el Perú estaba económicamente, aparte del terrorismo, el otro problema era la economía. Una bolsa de cemento costaba al inicio del mes 30 soles, a fin de mes costaba 80 soles la bolsa de cemento. Así era. Pero hizo recuperar la economía. Eso lo ha hecho Dios. Y el terrorismo ha sido vencido. Por eso dice la Biblia, ¿no? Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre las multitudes. Por eso es que acá dice sobre la mar, que son las aguas, que son las multitudes. A ver, dice versículo 47, también el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar, las multitudes, coge de todas suertes, la cual siendo llena, la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasijas y lo malo echaron fuera. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto, bueno, docto quiere decir sabio, ¿no? Experto, sabio. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un hombre docto que saca de su tesoro cosas nuevas y también cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas viejas? ¿Mm? Del Antiguo Testamento, ¿no? Del Antiguo Pacto. Y las cosas nuevas, las de la gracia de Dios. La sabiduría de Dios de lo antiguo, del Antiguo Pacto, las cosas viejas, pero también la sabiduría de Dios en el tiempo nuevo de la gracia, el nuevo pacto de la gracia, cosas nuevas y cosas viejas. ¿Eh? Descansamos unos 5 minutitos, ¿ok?
Ajá, Israel es el tesoro escondido. Ves que los detalles concuerdan. El que encontró el campo lo encubrió, lo dejó en secreto, guardado, lo encubrió, lo escondió. Y ese es Israel, está escondido ya por 2000 años, está escondido, guardado, está encubierto, ¿ve? Detalles concuerdan. Muy bien, un ratito descansamos. Ay, me cansé. Ah, ah, sí, pues. No, también cansa la enseñar, la predicación. El domingo, como tengo que enseñar en la mañana y también en la noche, cuando yo a mi casa la cabeza me da vueltas. Tengo que tratar de relajarme, descansar, porque termino bien cansado. Acho, Francisco Acho. Es cierto. Sí. ¿Verdad? Eso es cierto. Porque, te digo, el domingo en la noche, o sea, no es una queja, sino que estoy mostrando lo que me pasa, pues, ¿no? La predicación de la mañana, la predicación de la noche, el trabajo de la tarde. Entonces, mi mente está muy tensa. Entonces siempre me siento a mirar un rato televisión, así para que mi mente se descanse. Sí, 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 sí. Y si no lo hago, amanezco, sí, digo que no puedo ni pensar bien porque la mente se cansa, pues, ¿no? Entonces tiene que relajarse, descansar. Pero el sueño tiene un efecto increíble, es misterioso el sueño, un recuperador. Te duermes media hora nomás, ya te despiertas fresquito. Sí, 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 pues, ¿no? ¿Qué? Allá. Sí. ¿Verdad? Pues, ¿no? Sí. Pero lo interesante es que en el sueño, un sueño es un montón de contenido. Bien raro es el sueño, porque piensa uno puras fantasías y aquí la gente se descansa. Pues, ¿no? Dice que han hecho un experimento, dicen los chinos, que a las personas probaron, ¿no? No lo dejan dormir ni un minuto, nada, ni un minuto lo dejan dormir. Apenas está pestañeando, de nuevo lo despiertan. Después de 3 días así, que no duerme nada, ni 3 días, comienza a ver alucinaciones. Mira monstruos en el aire, alucina, dice, se aterroriza. ¿Por qué? No ha tomado droga, solamente porque no ha dormido. Por eso. No, yo también, por ejemplo, a veces estoy muy cansado.
No, sí, ya, sí he descansado. Me he recargado las pilas. Hay una cosa que le llaman cura del sueño. Hay gente que... Sí, así. Wow. De veras, sí. Wow. Qué cosa, ¿no? Qué misterios de la mente que Dios ha hecho. Bueno, entonces seguimos con la... Estábamos hablando bastante del milenio, ¿no? Hermano Luis, ya descansó, ya descansó. Este, explíquenme ustedes, ya no les enseño, ustedes expliquen porque ya lo hemos estudiado. ¿Qué es lo que sucede con el reino de los cielos al final del milenio? Porque el reino de los cielos es el milenio, ¿no? ¿Qué sucede al final del milenio? A ver, ¿quién quiere explicar? Hermano, frío, 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 frío. Bueno, claro, ese pero eso es al inicio del milenio, al inicio, ¿no? Él reinará, pero estamos hablando del final del milenio. ¿Qué es lo que pasará en el final del milenio? A ver, uno por uno, hermano. Frío. ¿Tú qué dices, Mario? ¿Ah? ¿No se acuerdan? A ver, vamos. Ah, claro, claro. ¿Sabes tú qué, Leonor? Leonor. Ah, ya. Claro. Al final del milenio, Dios sacará de su prisión al diablo, de la cárcel, lo sacará y lo lanzará Dios al mundo. ¿Y qué hará? Para que engañe. Vamos a leerlo, a ver, ¿no? Revelación capítulo 20. Entonces, Revelación, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la batalla, el número de las cuales es como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los tragó. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahí terminará el diablo. Pero antes de ser lanzado, perdón,
Siempre ese problema de alergia que yo tengo. Sí, pues la última obra del diablo, sí. Pero fíjense un detalle importante aquí, miren. eh, Satanás será suelto de su prisión. Él no puede librarse solo, él solo de la prisión. Es Dios el que lo saca. Por 1000 años está atado por la potestad de Dios. Pero ¿quién lo saca? ¿Se escapa? No, Dios lo saca de su prisión para que engañe. Porque ese es el problema en el reino de los cielos, ¿no? Mucha gente habrá acatado los mandamientos del Señor Jesús, pero sí, ahí se cumplirá. Ajá, sí. En realidad se irá cumpliendo no solo al final, también en el transcurso del reino de los cielos, ¿no? Del milenio, porque recordemos otra cosa más. Vayamos un ratito a Isaías capítulo 11. Bueno, no recuerdo si es 11 o 9. Isaías. Así es, el Isaías capítulo 11. Profecía acerca del Mesías de Cristo, ¿no? Isaí. ¿Por qué se menciona a Isaí? Hermana Leonor, ¿por qué se menciona a Isaí aquí? Sí, 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Alguien sabe por qué se menciona a Isaí? El padre del rey David, el padre. Por eso es que se menciona a Isaí. Es decir, saldrá un descendiente del rey David. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñecerá de sus raíces. Hermano, Isaías 11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyesen sus oídos. Miren, no utilizará su concepto propio para juzgar. Es decir, no se guiará por su propio corazón, sino por el corazón de Dios. Se guiará guiándose por el Padre, no por él mismo. Y eso nos habla de la obediencia de Cristo. Una vez más, aún en su reino, el Señor se seguirá guiando por lo que el Padre le dice, no con sus propios ojos, no con sus propios oídos, mas juzgará con justicia a los pobres. No habrá pobreza entonces, mas juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso significa que todavía habrá maldad en el mundo, a pesar de que hay un rey perfecto, a pesar de que la palabra de Dios es enseñada en el mundo entero, a pesar de todo eso, todavía habrá pecado en el mundo. Eh, y el Señor, ¿qué tendrá que hacer el Señor Jesús? Herirá la tierra con la vara de su boca. No con nosotros, no con nosotros. ¿El juez a quién castiga? ¿Al que obedece la ley? No, el juez no se preocupa de los que obedecen la ley. El juez no tiene nada que hacer con los que son obedientes. El juez se ocupa de los delincuentes. El Señor no tendrá ningún problema con los que le obedecen. El problema es con la gente rebelde y pecadora. ¿Qué hará con ellos? Herirá la tierra con la vara de su boca. Fíjense, ¿ah? Ese no será un gobierno suavecito, no. El Señor castigará
a los malvados. Herirá la tierra con la vara de su boca, con su palabra. ¿Qué más? Y con el espíritu de sus labios, otra vez, con su palabra. Con el espíritu de sus labios, ¿qué hará el Señor? Matará al impío. No será un gobierno suave. ¿Por qué no? Porque el mundo todavía estará plagado de gente rebelde. El reino de los cielos se contaminará. Ahí está. De las 4 tierras, solamente una produce fruto. Entre el trigo y la cizaña es obra de Satanás. En el grano de mostaza, los demonios, como creció mucho el reino, los demonios anidan en medio del reino. La levadura, una mujer tomó la levadura, dice, ¿no? Hasta que todo se hubo contaminado. Y eso es obra diabólica, el reino de los cielos se contamina. Aquí no, porque esto ya es explicativo, ¿no? La red, ahí también, porque al sacar la red hay de todo, buenos y malos también, ¿no? La única excepción de la contaminación es aquí, el Israel y la iglesia. Entonces, entendemos la diferencia. Nosotros somos el reino de Dios. El Señor nos trata en forma absolutamente diferente. Nosotros somos sus hijos, pero esta gente desobediente del tiempo del milenio son aquellos que el Señor Jesús los tratará con vara de hierro. ¿Eh? Sí, de veras, es aplicable al... Todos, todo eso lo que está en Mateo es aplicable al reino de los cielos, sí. Entonces, hay diferencia entre los dos, ¿no? Y la diferencia es notable. El reino de los cielos es el gobierno del Señor Jesús políticamente hablando, entre comillas, aunque la palabra política de por sí ya nos hace pensar en todo lo que es malo, pero el Señor Jesús será un rey políticamente hablando, sin pecado, claro, pero gobernará políticamente, físicamente, ¿no? No, no espiritualmente. Será un rey que se sentará en un trono terrenal en la ciudad de Jerusalén y su gobierno en la tierra será un reino terrenal. Fíjese la diferencia con la iglesia. La iglesia es, su llamamiento es celestial. La iglesia está relacionada directamente con el cielo. En cambio, el reino de los cielos, a pesar de su nombre, ¿no? El reino de los cielos, que es Israel, está relacionada con un reino terrenal. Sí, así que fuimos sentados en los lugares celestiales. Sí, eso, eso, con bendiciones espirituales en las regiones celestes. Sí, efectivamente. Ah, sí. Eso, sí, sí. En el libro de Hechos, ¿no? Otra vez para repasar. Hechos, capítulo 1. Actos, dice aquí. Bueno, es igual el libro de Actos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué están preguntando ellos? En primer lugar, Señor, ya sabemos que tú eres el Mesías. Y ya sabemos que Dios se manifestó en ti, primero por tu muerte, después por tu resurrección.
Muy bien, hemos aprendido por fin esa lección. Tú eres el Salvador venido de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Pero explícanos, Señor, ¿a qué hora te sientas en el trono de Israel para gobernar a Israel y al mundo? ¿A qué hora? Eso es lo que están preguntando, ¿no? ¿A qué hora te sientas en tu trono? ¿Y a qué hora votas a estos romanos de Israel y te vuelves tú el rey del mundo entero? ¿A qué hora? Señor, restaurarás el reino a Israel. No saben nada de la iglesia. No saben que existirá un pueblo de Dios llamado la iglesia. No lo saben. Ellos preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Están intrigados, están intrigados porque el Señor Jesús, ¿por qué no les explicó el misterio de la iglesia? Porque no lo iban a entender. Por eso, miren, ese es Dios tan sabio en eso, hermanos, porque para ellos, si les hubiera hablado el Señor Jesús, los gentiles compondrán un pueblo nuevo de Dios y ellos serán los que cumplirán el plan perfecto de Dios de salvación en la tierra. Los discípulos hubieran dicho, ¿qué estará hablando, no? Las cosas de Dios son las cosas de Israel. Israel es para llegar a Dios, que gentiles ni que nada, ¿no? Los gentiles allá, por allá. Pero Dios ha manifestado su salvación para Israel. Y por eso Jesús no les explicó nada. Más bien le dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Si no, aunque yo le explique a ustedes la iglesia y el esto y el otro, no van a entender ni jota, pero vendrá el Espíritu Santo. Pero vendrá el Espíritu Santo y Él les guiará a toda verdad. Solamente que pasaron años, se tomaron años enteros para entender el misterio de la iglesia. Era lógico, el misterio de la iglesia no fue revelado en el Antiguo Testamento, ¿no? Esa era la razón. Y ellos siguen pensando en un reino terrenal, en un reino físico, literal, el reino de los cielos. No habían entendido. Pero la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Versículo 7. Y les dijo, no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, mirándole ellos fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y ellos entran a la época de la iglesia sin saber nada acerca de la iglesia que el Señor está dejando, ¿no? Para comenzar en el mundo. Por eso, luego todavía nos falta estudiar esto. Hay una parte del manual, ustedes ven ahí, que se llama Los siete misterios del Nuevo Testamento, los siete misterios. Ah, y a propósito, a ver, otra pregunta fastidiosa. ¿Qué cosa es un misterio del Nuevo Testamento, hermana Leonor? ¿Cómo se define un misterio en el Nuevo Testamento? Fernando, eso, muy bien. Otra vez, felicitaciones, Fernando. Un misterio que está en el Nuevo Testamento, ese misterio siempre consiste en algo que no fue revelado en el tiempo antiguo, pero que ahora, con la venida de Cristo, recién es revelado a los hombres, mejor dicho, a los creyentes, ¿no? Solamente que para que ellos entiendan esos misterios pasó tiempo. El libro de Hechos abarca como unos eh, 30 años aproximadamente, 30 años. Pero todo ese tiempo tuvo que transcurrir hasta que ellos comprendieran
cabalmente, ¿no? Esos misterios de Dios en el Nuevo Testamento. Y Dios usa principalmente a Pablo, por eso dice Pablo, ¿no? A mí que soy el más pequeño de todos los santos, a mí me fue dado el privilegio de explicar a todos cuál sea el misterio escondido desde los siglos en Dios. Así dice Pablo. Y Dios lo usa a él, a Pablo, para revelar, ¿no? A la iglesia esos misterios del Nuevo Testamento. Bueno, muy bien. Entonces, la próxima vez que yo les pregunte, pregunta de cajón, ¿qué es un misterio del Nuevo Testamento? Ya saben, ¿no? ¿Qué cosa es, hermano Faustino? Un misterio. Ajá. Eso, pero que sí ya fue revelado en el Nuevo Testamento. Muy bien. Vamos a orar, ¿no? Gracias, Señor Padre Santo, por lo que tú nos enseñas grandemente, Señor, cosas maravillosas de tu reino, de lo que ha de venir, Señor, aquello que está preparado. Especialmente te damos gracias porque nos haces entender el increíble privilegio que has dado a la iglesia, al tiempo que es ahora, como aquella que tú le llamas la paloma mía, la perfecta mía. Señor, gracias por hacernos entender estas cosas tan grandes tuyas. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy